Tenemos ya en la línea y le agradecemos muchísimo a la senadora Dolores Padierna Luna, que ella está muy metida en este tema de la lucha laboral y de los cambios que se pretenden en la Cámara de Senadores y Diputados. Le damos la bienvenida, senadora. Le Buenas saluda tardes, Eduardo Ramos Fuster. muchísimas gracias por la invitación a su programa. Le Pues aquí agradezco estamos. mucho realmente el que desde su punto de vista, desde el partido que usted representa, el PRD, y desde su punto de vista, nos puede aclarar cómo van esta negociación en la Cámara de Senadores para ver si sale esta propuesta del señor presidente de la República con respecto a la ley laboral. Tengo entendido que PAN-PRD están haciendo alianza para hacer algunos cambios. Bueno, en materia de transparencia sindical, que fue un tema que se le quitó, el único bueno que traía la reforma laboral era el tema sindical, de la democracia y la libertad sindicales, y eso se le quitó en la Cámara de Diputados, y en efecto nosotros tenemos toda la voluntad de acá en el Senado regresarle este apartado tan importante para que haya democracia en los sindicatos, lo cual significaría que los sindicatos rindan cuentas de todos los recursos que reciben de parte del gobierno. Por ejemplo, el sindicato de Pemex o el sindicato del CENTE, el sindicato de maestros, reciben miles de millones de pesos al año sin que rindan cuentas de todo ese recurso. Nosotros estamos pidiendo ya en esta ley la obligatoriedad de ellos para que rindan cuentas a los ciudadanos de los recursos que reciben. Lo mismo en que las juntas de conciliación y arbitraje, que hoy día son un nido de corrupción donde no hay justicia laboral, puedan desaparecer, se nombren jueces laborales y pertenezcan al Poder Judicial de la Federación. Lo mismo en la reforma de Calderón, que apoya desde luego el PRI o la encabeza el PRI, piden que haya solo 12 meses de salarios caídos, y nosotros decimos, está bien que haya solo 12 meses de salarios caídos, siempre y cuando la justicia laboral, los juicios terminen en 12 meses a lo más, para que no tengan que perder los trabajadores siempre. También estamos pidiendo un apartado de transparencia para que se den a conocer los contratos colectivos y se acabe con esos contratos patronales, esos contratos de sindicatos falsos, fantasmas, charros, que están al servicio de los patrones y no al servicio de los trabajadores. Si conforme al IFAI, a la ley del IFAI, se transparentan los contratos, pues entonces dejarán de haber sindicatos charros o sindicatos inexistentes al servicio de patrones. Y otro es de que se voten los contratos colectivos, porque muchos líderes no consultan a sus bases y se requiere que los trabajadores firmen, voten los contratos colectivos para que sepan cuál es el contenido de esos contratos, y que haya democracia sindical, que se elija por voto universal a los sindicatos, a los líderes sindicales. Y pues ese es todo un apartado que nosotros le hemos llamado así, democracia sindical, pero hay artículos bien peligrosos en la iniciativa. ¿Como cuáles, senadora? Pues como los contratos a prueba o los contratos de capacitación. Realmente considera la fracción del PRD que ponen en peligro al trabajador cuando se establece una relación en que el patrón quiere ver si el trabajador es bueno y el trabajador tiene un espacio para ver si la empresa le conviene? ¿Considera que sí es peligroso eso? No, lo que pasa es que esto, así como está redactado, que es muy técnico, me llevaría mucho tiempo, pero tal y como está redactado implica que los trabajadores trabajen por un tiempo y sean despedidos. Y en otro apartado, en el artículo 35, establece el libre despido de los trabajadores, donde el patrón puede despedir
a su juicio, para no generar derechos de seguridad social o aguinaldo o ascensos y otros derechos que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Puede un trabajador ser contratado a prueba por un día o por un mes o por a lo más 180 días o 6 meses, que son los otros contratos, a lo más 6 meses, son despedidos y vuelven a contratar a otros que estén un día o un mes o 3 meses o 6 meses? Son corridos y vuelven otros, de tal manera que efectivamente hay una movilidad laboral muy grande, pero hay un empleo precario, sin seguridad social y sujetos los trabajadores a una explotación muy fuerte, sin derechos en los que ya se había avanzado mucho. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en que los trabajadores sean tratados así. Queremos que tengan seguridad social, sus prestaciones de ley y tengan los derechos que ya se consiguieron desde 1917 en el primer constituyente. Claro. Senadora Dolores Padierna Luna, vamos a tener que irnos a un corte. ¿Nos podría aguantar como para regresar y que nos comente también sobre la parte de la contratación por horas? Sí, claro que sí. ¿Sí? Muchas gracias. Son las 16:30 horas, soy Eduardo Ramos Fuster, estamos en Voces al Aire, estamos platicando con la senadora Dolores Padierna Luna al respecto de esta controvertida reforma laboral para tener una idea un poquito más clara de lo que está sucediendo. Vamos al corte y regresamos. 16:33, regresamos a Voces al Aire. Estamos platicando con la senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padierna Luna. Y le preguntábamos con respecto a esta reforma laboral, ¿en qué nos vendría afectando o beneficiando la contratación por hora, senadora? Mira, son contratos por hora o por tiempo indeterminado o contratos en forma discontinua. Son contratos en general, porque son muchas modalidades las que establece esta iniciativa, pero en general pudiera decirte que son contratos precarios. No debieran existir este tipo de contratos. Nosotros queremos evolucionar, superar, mejorar las condiciones de vida, no empeorarlas, no disminuirlas. Y todo este tipo de modalidades de contratos por hora, por día, de aprendizaje, de capacitación y una serie de modalidades que da esta iniciativa, son todos contratos precarios, que precarizan el trabajo y no deberían de existir porque afectan al seguro social. Simplemente en forma discontinua ya no van a cotizar al seguro social, y dejar de cotizar al seguro social debilita, por un lado, el ingreso del seguro social y por el otro afecta el sistema de pensiones. Todos los trabajadores que hoy son jóvenes, más adelante serán viejos y no habrá fondo de pensiones para pagarles sus jubilaciones y sus pensiones. Se castiga mucho el ingreso de los trabajadores, abaratan la mano de obra, supuestamente para aumentar la productividad, pero México tiene los salarios más bajos del mundo, y ahora hacerlos aún más bajos, eso es someter a una explotación y violentar los derechos humanos de las personas. Es un trato indigno el que se le da a la gente que crea la riqueza en México, y nosotros no estamos de acuerdo. Yo puedo ubicar 3 asuntos muy graves que tiene esta iniciativa. Estos son los contratos que con distintas modalidades, yo le llamo contratos precarios, que abaratan la mano de obra, no tienen seguro social y dejan a expensas del patrón a los trabajadores, los vuelven muy vulnerables para que puedan ser despedidos de manera muy fácil, que esa es la otra parte. Hay una parte de muchos artículos que establecen varias flexibilidades para que el patrón pueda despedirlos de manera fácil. Rompe el principio de estabilidad laboral y no permite que se generen derechos de antigüedad,
pueden ser corridos hasta por un cliente. Por ejemplo, en un restaurante, si un cliente se queja del mesero, basta eso para que el mesero sea despedido. O sea, son despidos arbitrarios, no tienen derecho de audiencia los trabajadores, no media un documento que estipule una causal de su despido, y bueno, no tiene derecho a la defensa, que eso atenta también contra los derechos. Y la gran parte otra es el outsourcing o la subcontratación, porque tal y como lo mandó Calderón, se mejoró mucho en la Cámara de Diputados. La subcontratación, pues es de que tú contratas a una empresa intermediaria, pero quien contrata no se hace cargo del pago de los trabajadores ni de sus prestaciones. Entonces la subcontratación es algo muy peligroso porque deja en total indefensión, ni siquiera aparecen en los contratos los trabajadores. Efectivamente. Senadora Dolores Padierna Luna, yo le preguntaría qué posibilidades le ve a la ley, cómo la van a ¿piensa usted que pueda salir de aquí de la Cámara Revisora para regresarla a la Cámara de Diputados? Y si se le hacen cambio, ¿no será mandarla a la congeladora? Mire, nosotros queremos discutir artículo por artículo en orden, que se vea muy bien cuál es el planteamiento de unos y de nosotros, que no haya esa revoltura y ese desorden que hubo en la Cámara de Diputados, porque es puro ruido y nadie entiende ni qué está pasando. Nosotros queremos componer el procedimiento para que aquí primero se reciba a los directamente afectados. Pues queremos recibir a los trabajadores, queremos hablar con los sindicatos, queremos hablar con los que les va a afectar o a beneficiar esta ley. Y ya se resolvió afortunadamente hoy un calendario de reuniones, de audiencias públicas para quien desee darnos sus puntos de vista, y nosotros somos representantes populares, estamos al servicio de la sociedad. En el caso del PRD no vamos a legislar a espaldas de los trabajadores, queremos que ellos nos digan cuál es el sentido del voto que nosotros vamos a emitir, y vamos a aclararles a ellos también, a muchos, porque he escuchado a varios y no hay claridad, es una revoltura de conceptos. Por ejemplo, hay un apartado que se refiere a los trabajadores domésticos, que se les obliga a trabajar, en un artículo se les obliga a trabajar 60 horas a la semana, cuando la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución establece que nadie debe de trabajar más de 40 horas a la semana. Y este apartado permite violar la Constitución y explotar a la gente. Bueno, esto se lo vamos a decir con mucha claridad, en qué artículo está redactado, se los vamos a entregar con un comentario para que entiendan por qué el PRD vamos a votar en contra de esta reforma laboral neoliberal que precariza el trabajo y abarata la mano de obra y se deshace de todas las conquistas laborales en materia de seguridad social y prestaciones laborales. Eso por un lado, y por el otro vamos a apartar artículos muy graves que de verdad son un retroceso de 100 años, para que a ver si algunos legisladores nos hacen caso, puedan convencerse, podamos sensibilizarlos, y en una de esas nosotros ganamos la votación. Vamos a dar la batalla, pues, quien quita y la ganemos. Pues ojalá que sea lo mejor para el pueblo de México, senadora Dolores Padierna Luna. Le agradezco muchísimo el que nos haya aclarado desde su perspectiva y de su partido cómo van las cosas ahí en la Cámara de Senadores. No, soy yo quien le agradece el espacio. Estos son espacios que valen oro, porque muy pocos medios están concientizando de la gravedad del contenido de esta reforma laboral neoliberal, y de una u otra forma todos somos trabajadores, ustedes también, todos, y esta ley afecta por parejo a todos. Bueno, pues, muchísimas gracias. Al contrario, senadora, muchísimas gracias por esta información